Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha sido el cotilleo del momento, la conversación en todas las mesas y el foco de atención de millones de corazones latinos, el romance épico. Sí, de esos que nos hacen suspirar, que nos hacen creer en el destino y en las historias de cuento de hadas, donde príncipes y princesas se encuentran y nos regalan un amor digno de una novela. Y no estoy exagerando. Hoy vamos a desentrañar un detalle inédito, un secreto a voces que por fin sale a la luz sobre el supuesto romance que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, a nuestros celulares y a nuestras redes sociales, el de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Preparados para descubrir algo que seguramente no sabían? Porque yo sí. Y estoy emocionadísima de contárselos. Pero antes de empezar, como siempre, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Ya saben, es gratis y me ayuda un montón. Además, los mantendrá al día con todos los chismes, las primicias y los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, y en especial, de nuestras amadas series turcas. Asterisco asterisco el escenario, Erkencikus, y la explosión de la química asterisco asterisco. Bien, como les decía, hoy nos adentramos en la historia de amor, o lo que parecía serlo, de Demet y Can. Para los que no estén familiarizados, estamos hablando de dos mega estrellas de la televisión turca que con su talento y carisma han conquistado corazones en todo el mundo. Demet con su sonrisa radiante que ilumina cualquier espacio y su encanto natural, capaz de cautivar a cualquiera con su autenticidad y frescura. Y Can con esa mirada que te atraviesa, que transmite pasión, intensidad y misterio, y ese porte, bueno, ya saben, que es capaz de paralizar el tráfico y hacernos suspirar a todos. Juntos protagonizaron la exitosa serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Deidre Amer. Y fue precisamente durante la grabación de esta serie donde el mundo entero, incluyéndonos a nosotros, se enamoró de la química que irradiaban, de la conexión palpable que traspasaba la pantalla y nos hacía desear, con todas nuestras fuerzas, que ese amor ficticio se convirtiera en una realidad. Pero ojo, no solo en la pantalla. Fuera de ella, la prensa rosa, los fans y todos nosotros, veíamos en ellos algo más que una simple amistad. Las miradas cómplices, los gestos de cariño, las fotos compartidas, las declaraciones ambiguas, todo parecía indicar que entre ellos había algo muy fuerte, una conexión que iba más allá de lo profesional. Asterisco asterisco el rumor que encendió la llama, realmente era amor, asterisco asterisco. Y aquí es donde entra el detalle inédito que les prometí, el ingrediente secreto de esta jugosa historia. Durante mucho tiempo se especuló sobre qué fue lo que realmente pasó entre Demet y Can. Rumores de una relación apasionada, con sus altibajos, con momentos de felicidad desbordante y otros de intensas peleas. Rumores de reconciliaciones secretas, de celos, de dramas propios de una telenovela, que nos mantenían pegados a nuestros dispositivos, ansiosos por saber qué pasaba. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existió un romance, una historia de amor que trascendió el set de grabación? Pues, parece que sí. Y la información que les voy a dar proviene de fuentes muy cercanas a la producción de Erkencikus, personas que estuvieron en el corazón de la creación de esta serie, que presenciaron el día a día de los actores y que, por lo tanto, tienen una visión privilegiada de lo que realmente ocurrió entre Demet y Can. Según estas fuentes, la intensidad entre Demet y Can era tal, que incluso los miembros del equipo de rodaje lo notaban, desde el equipo de maquillaje y vestuario hasta los directores y productores. No era solo una cuestión de guión, de una actuación magistral, de la química que a veces se da entre los actores. Había una conexión especial, una atracción palpable, una energía que se sentía en el ambiente y que generaba una tensión que, para muchos, era imposible de negar. Asterisco asterisco el pacto secreto, la clave para entender el enigma asterisco asterisco. Pero, ¿qué hace este detalle inédito? Pues bien, resulta que esa conexión, esa chispa que veíamos en la pantalla y que anhelábamos fuera real, trascendió los sets de grabación. Se dice, y esto es lo interesante, que existía una especie de pacto entre ellos. Un pacto que, al parecer, tenía que ver con mantener su relación lo más privada posible, resguardando su intimidad y protegiendo su imagen pública. ¿Por qué? Pues según las mismas fuentes, ambos eran conscientes de que el éxito de la serie dependía, en parte, de la expectación que generaban como pareja en la vida real. Este es un fenómeno que hemos visto repetirse en numerosos casos, ¿verdad?
La prensa, los fans, todos estábamos ansiosos por saber si su amor era verdadero, si la magia de la pantalla se trasladaba a la vida real. La curiosidad, el morbo, la especulación, todo eso alimenta el interés y, por lo tanto, el éxito de un proyecto. Entonces, ¿qué implicaba este pacto secreto? Básicamente el objetivo era mantener la incertidumbre, alimentando los rumores, sin confirmar ni desmentir nada. La estrategia era jugar al misterio, al enigma, a la ambigüedad. Y estos señores lo hacían a la perfección. Las redes sociales se convirtieron en su campo de juego, en un tablero donde cada movimiento, cada like, cada comentario era analizado, interpretado y amplificado por los fans y los medios de comunicación. Asterisco asterisco la danza del gato y el ratón en las redes sociales asterisco asterisco. Fotos juntos pero nunca muy comprometedoras, evitando las poses que pudieran delatar una relación. Declaraciones ambiguas en entrevistas, que dejaban entrever algo más que una amistad, pero sin revelar la verdad. Gestos de cariño en público como miradas furtivas, sonrisas cómplices y leves toques, pero siempre con la dosis justa para no revelar demasiado. Era como jugar al gato y al ratón, pero con la vida real de por medio, con la presión de estar en el ojo público y con las consecuencias que sus decisiones pudieran tener en su carrera y en su vida personal. Recuerdo muy bien la época en la que Erkencicus estaba en su apogeo. Cada foto, cada historia de Instagram, cada aparición pública de Demetican se convertía en un evento, en un tema de debate, en un motivo de esperanza para los fans. Analizábamos cada detalle, cada gesto, cada palabra. ¿Qué significaba esa mirada? ¿Ese comentario en la foto? ¿Realmente eran pareja? ¿O solo estaban jugando con nuestros sentimientos? La incertidumbre era el combustible que alimentaba nuestra pasión por la serie y por la posible relación entre sus protagonistas. Y hay que reconocerlo, ellos eran maestros en el arte de mantenernos en vilo. Asterisco asterisco las restricciones, el precio de la fama y el miedo a la traición asterisco asterisco. Pero la cosa no queda ahí. Se dice que este pacto también tenía una contraparte, unas restricciones que de alguna manera limitaban su libertad y los obligaban a actuar con cautela. Y aquí es donde la historia se pone más jugosa y revela la complejidad de la situación. Al parecer existían ciertas reglas, ciertas limitaciones que debían respetar para mantener el equilibrio. Ambos, por ejemplo, debían ser muy cuidadosos con sus relaciones personales fuera del set. La idea era no dar motivos para que se especulara sobre posibles infidelidades, traiciones o cualquier situación que pudiera poner en riesgo la imagen que habían construido como pareja. Imagínense la presión que esto implicaba. Estaban constantemente bajo el escrutinio público, observados por millones de personas en todo el mundo, y cualquier paso en falso podía ser interpretado, magnificado y utilizado en su contra. Y no solo eso. También se dice que existían ciertas restricciones en cuanto a la forma en que se comportaban en público. Debían ser discretos, evitar las muestras de afecto excesivas, cuidar sus palabras y, en general, mantener una imagen de profesionalismo y de respeto mutuo. Todo esto, claro, con el objetivo de proteger la serie y de mantener la expectativa que generaban como pareja. Asterisco asterisco, ¿por qué revelar el secreto? La búsqueda de la verdad asterisco asterisco. Ahora bien, ¿por qué les estoy contando todo esto? ¿Por qué revelar este pacto secreto ahora? Porque este detalle nos ayuda a entender mejor por qué en su momento, la relación entre Demet y Can fue tan misteriosa y enigmática. Nos da una perspectiva diferente sobre sus interacciones, sobre sus declaraciones, sobre la forma en que se relacionaban en público. Nos permite ver, quizás, una actuación dentro de otra actuación. Nos permite comprender con mayor claridad el peso de la fama y la presión que implica estar en el ojo público. Y es que muchas veces olvidamos que las celebridades son seres humanos, con sentimientos, emociones y deseos como los nuestros. Olvidamos que detrás de las cámaras existe una vida privada, una intimidad que también merece ser respetada. Este pacto secreto nos revela esa otra cara de la moneda, nos muestra el esfuerzo, el sacrificio y la cautela que a veces deben adoptar las estrellas para proteger su vida personal y profesional. Asterisco asterisco el final de la historia, la ruptura y sus consecuencias asterisco asterisco. Pero como todas las historias de amor, esta también tuvo un final. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿duró este pacto? ¿Se mantuvo la promesa de mantener el secreto y de proteger su relación?
Bueno, como todos sabemos, la relación, o lo que fuera, terminó. Y lo hizo aparentemente de forma abrupta. Los rumores de peleas, de desacuerdos, de celos, de desencuentros, de diferencias irreconciliables, comenzaron a circular con más fuerza que nunca, alimentando la curiosidad y la especulación de los medios y los fans. Las redes sociales, que habían sido su campo de juego, su herramienta para mantener la expectativa, se convirtieron en un arma de doble filo. Las indirectas en redes sociales, los mensajes crípticos, las publicaciones enigmáticas, las fotos eliminadas, las declaraciones veladas, todo indicaba que la historia había llegado a su fin, que la magia se había roto y que el cuento de hadas había terminado. Y finalmente llegó el punto en que el silencio se rompió. Ya no había más secretos que guardar, ni pactos que respetar. La verdad, o al menos una parte de ella, salió a la luz. *** El legado del pacto, la protección mutua ***. Y aquí es donde el detalle inédito cobra más importancia. Porque aunque la relación terminara, el impacto del pacto perduró. Ambos, de alguna manera, intentaron protegerse mutuamente, incluso después de la ruptura. Evitaron las declaraciones explosivas, las críticas directas, los reproches públicos. Mantuvieron una cierta distancia, pero sin dañar la imagen del otro. Parecía que en el fondo todavía quedaba algo de ese cariño, de esa conexión que los había unido en primer lugar. Parecía que a pesar de todo, habían comprendido que su historia, con sus luces y sombras, había sido algo especial y que quizás, era mejor dejarla en el recuerdo, sin necesidad de ensuciarla con rencores o reproches. La forma en que Demet y Can manejaron la ruptura, en comparación con otras rupturas mediáticas, es un testimonio de su madurez y de su respeto mutuo. Demostraron que es posible terminar una relación sin dañar la imagen del otro, sin recurrir a la guerra de declaraciones y sin exponer su vida privada al escrutinio público. *** La lección, el amor, la fama y la humanidad ***. Y es aquí donde la historia de Demet y Can se convierte en algo más que un simple romance de telenovela. Se transforma en una lección sobre el amor, sobre la fama, sobre la presión que implica estar en el ojo público, sobre la importancia de la privacidad y sobre el respeto a los sentimientos del otro. Nos enseña que a veces las relaciones más intensas son también las más frágiles. Y que a pesar de todo, siempre hay un lado humano, una necesidad de protegerse, de cuidar los sentimientos, incluso después de la separación. La historia de Demet y Can nos recuerda que detrás de las cámaras existen personas con sentimientos, con miedos, con deseos y con la necesidad de proteger su intimidad. Nos muestra que la fama tiene un precio y que a veces, las celebridades deben tomar decisiones difíciles para proteger su vida personal y profesional. Conclusión, un final feliz, ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el supuesto romance entre Demet Özdemir y Can Yaman fue mucho más complejo de lo que imaginábamos. Que existió un pacto secreto para mantener la expectativa y proteger su relación. Y que a pesar de las dificultades, ambos intentaron mantener el respeto y la cordialidad, incluso después de la ruptura, demostrando madurez y profesionalismo. Esta historia nos deja varias reflexiones. En primer lugar, la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La presión constante, el escrutinio público y la necesidad de mantener una imagen pública pueden afectar la dinámica de cualquier pareja. En segundo lugar, la importancia de la privacidad y el derecho a proteger la intimidad, incluso cuando se es una figura pública. Y por último, la capacidad de dos personas para mantener el respeto y la cordialidad, incluso después de que una relación termina. La historia de Demet y Can, con todas sus luces y sombras, nos recuerda que el amor es un sentimiento complejo, que puede ser maravilloso, pero también doloroso, y que a veces es mejor dejarlo en el recuerdo, sin necesidad de ensuciarlo con rencores o reproches. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que este pacto realmente existió? ¿Creen que esta información es veraz? ¿Creen que Demet y Can se amaron realmente? ¿O fue todo una estrategia de marketing para impulsar el éxito de Erkenci-Kuş? Me encantaría leer sus comentarios, saber qué piensan y descubrir sus teorías. Dejen sus opiniones, sus teorías, sus dudas. Quiero saber qué piensan, mis queridos seguidores. Agradecimientos y despedida ***. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final.
Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta revelación inédita. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar sobre el amor, la fama y la complejidad de las relaciones humanas. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también son fans de Demet y Can y que se emocionaron con esta historia. Suscribirse al canal si aún no lo han hecho, es la mejor manera de que no se pierdan ninguno de los futuros vídeos y me ayuda muchísimo para seguir creando contenido de calidad. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Así serán los primeros en enterarse de los nuevos chismes, las últimas noticias y todos los secretos del mundo del espectáculo, especialmente de las series turcas que tanto amamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme lleno de cariño y energía, para todos ustedes. Hasta la próxima, mis amores. Chao, chao. Y que viva el amor.